Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de equilibrio del cuerpo extenso. Y ya mismo te leo el enunciado. La figura representa una barra homogénea de peso 50 kilogramos fuerza en equilibrio, articulada en el punto A. En el extremo B se ha suspendido una carga de 5 kilogramos fuerza. Dicho extremo B está unido a un punto fijo P mediante un cable de masa despreciable. El esquemita aporta otros datos importantes como ciertos ángulos que seguramente vamos a tener que usar y nos pide calcular la fuerza horizontal y vertical en la articulación A y B, la tensión en el cable. Bien, es obvio que se trata de un ejercicio de estática porque el sistema está en equilibrio, pero también se trata de estática del cuerpo extenso porque está claro que esa barra que soporta todas las fuerzas actuaría de modo diferente si las fuerzas estuvieran ubicadas en otras posiciones. Así que en la estática del cuerpo extenso, nuestro cuerpo extenso va a ser la barra, tendremos que plantear el equilibrio de Newton, o sea, la sumatoria de las fuerzas igualadas a cero, y el equilibrio de momentos, o sea, la sumatoria de todos los momentos de todas las fuerzas que actúan sobre la barra, también igualado a cero. Como siempre en la estática, que entre paréntesis es parte de la dinámica, todo comienza por plantear las fuerzas y la herramienta que mejor lo hace es el diagrama de cuerpo libre. Entonces acá tenés nuestro diagrama de cuerpo libre, está representada la barra, que es la que soporta todas las fuerzas, apoyada en el punto A, marqué el punto A porque va a ser nuestro centro de rotación, que además es el centro natural de rotación de esa barra, y sobre ella planteé todas las fuerzas que están actuando. Fíjate, justamente en el punto A, la reacción que no sabemos para dónde apunta, pero ya la descompuse en sus dos componentes, horizontal y vertical, y la llamé Rx y Ri. Como la barra es homogénea, planteé la existencia de su peso en el centro de la barra, P. En el extremo B colocamos la fuerza vertical que le hace la carga de 5 kilos y lo llamé F. Y la fuerza que ejerce el cable lo llamé T, pero va a ser mucho más práctico que trabajemos con sus componentes horizontal y vertical. Y ahí las tenés T sub X y T sub Y. Como siempre, en el diagrama de cuerpo libre hay que consignar el sistema de referencia con el que vamos a trabajar. Y acá lo tenés, vertical y horizontal, Y y X, y además la convención de signos para los giros. Ahí lo puse, positivo antihorario, negativo sentido horario. Te habrás dado cuenta que el ángulo que forma el cable con la componente horizontal que consigné en el diagrama de cuerpo libre de 30 grados no venía aportado por el esquema del enunciado y va a ser importante para poder descomponer la fuerza tensión que hace el cable. ¿De dónde saqué ese valor? Bueno, como siempre en todos los ejercicios de física, alguna dificultad geométrica vas a tener que resolver y en este caso no es tan difícil porque fíjate, tanto en el punto A como en el punto B trazamos dos horizontales auxiliares y el cable no es otra cosa que una transversal
a esas dos horizontales, que obviamente por ser horizontales son paralelas. Entonces el ángulo consignado en el esquema del enunciado de 30 grados vuelve a aparecer allá arriba. Se trata de dos ángulos alternos internos entre paralelas. O sea, allá arriba también tenemos 30 grados. A partir de esa información podemos deducir que t sub x es igual a t por el coseno de 30 y t sub y es igual a t por el seno de 30. Si trabajamos con las componentes, en lugar de con las fuerzas originales, podemos hacer fácilmente la sumatoria de fuerzas por separado. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje X igualado a 0, se transforma en Rx menos Tx igual a 0. Esa ecuación va a ser importante, la vamos a llamar ecuación 1. Vamos al eje vertical. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y también igualada a 0. Y eso se traduce en R sub I menos P menos T sub I menos F igual a 0. Y a esa ecuación la vamos a llamar 2. Ahora tenemos que plantear los momentos. Hacer un planteo formal es sencillo. La suma de todos los momentos de todas las fuerzas igual a 0 significará, acordate que tomamos como centro de momentos el punto A, el apoyo. Entonces, momento respecto de A de Rx más momento respecto de A de Ri más momento respecto de A del peso más momento respecto de A de T sub X más momento respecto de A de T sub I más momento respecto de A de F igual a 0. Los dos primeros momentos son nulos, porque tanto Rx como Ri, sus rectas de acción pasan por el punto A, no generan rotación sobre la barra. Esos dos momentos son nulos, pero los otros 4 no son nulos. ¿Te animás a hacer el planteo de los momentos? A ver si coincidís conmigo. Pone pausa y después comparamos. Esta era la parte más difícil del ejercicio. Entonces, fíjate. El momento del peso será igual al peso por 1/2 de L, la longitud de la barra, por el coseno de 60. Fíjate que 1/2 de L por el coseno de 60 no es otra cosa que la distancia entre la recta de acción del peso y el punto A. Ahí lo tenés resaltado. Vamos al momento de T sub I. Será menos T sub I por L por coseno de 60. L por coseno de 60 es la distancia entre la recta de acción de T sub I y A. Vamos al momento de F. Será igual a menos F por L por el coseno de 60. Es la misma distancia que en el momento anterior. Y ahora vamos al momento de T sub X. Será igual a más T sub X por L por el seno de 60 grados. L por el seno de 60 grados es la distancia entre la recta de acción de T sub X y el punto A. Bien, para expresar la sumatoria de momentos hay que ser muy prolijo y si lo haces paso a paso analizando cada una de las fuerzas, yo te recomiendo que por separado no podés equivocarte. Toda esa sumatoria es igual a 0. Y si te fijas, en todos los términos aparece L, la longitud de la barra, que no es dato del enunciado. Pero justamente por estar multiplicando en todos los términos, lo podemos sacar como factor común y cancelarlo. Y listo.
Lo que queda es pan comido. ¡Qué asco! Operando algebraicamente con las 3 ecuaciones, tenés que encontrar los valores que te pide el enunciado. No te olvides de reemplazar las componentes de la tensión por sus iguales que dedujimos en la primera parte. No te lo voy a hacer, pero te doy los resultados. La tensión es igual a 30 kilogramos fuerza. La reacción de vínculo horizontal es 26 kilogramos fuerza y la reacción de vínculo vertical 70 kilogramos fuerza. Y por último, una muy breve reflexión. Este dispositivo que te ha esquematizado el ejercicio con ese esquemita, ¿es muy rebuscado? Para nada. Los profesores de física no solemos tener tanta imaginación. Esto no es otra cosa que una grúa de arrastre muy utilizada en la industria y por supuesto los ingenieros que las diseñan y los operarios que las operan tienen que tener muy claro cuáles son las cargas máximas que pueden levantar para evitar accidentes. Y sin más que agregar, ahora sí, para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.